Bienvenidos a Misterio Eterno. Hoy vamos a analizar un caso que es sin duda uno de los más trágicos y desconcertantes de los últimos años, el caso de Shamar Elkins. Es una de esas historias que va mucho más allá del titular, de verdad, y que nos obliga a mirar esas sombras que, a veces, se esconden donde menos te lo esperas, en tu propia casa. Pues sí, todo arranca en la calma aparente de una madrugada de domingo. Estamos en Shreveport, Luisiana. Una llamada de emergencias rompe por completo ese silencio. Pero es que nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para la dimensión del horror que estaban a punto de encontrar en un barrio que, hasta ese momento, era de lo más tranquilo. Es que esta cita a Mateo es de la concejala Tabitha Taylor y creo que resume a la perfección el shock, la incredulidad de toda la ciudad. Es la pregunta que se hizo todo el mundo. ¿Cómo es posible llegar a hacer algo así? Para entender la magnitud de lo que pasó, tenemos que ir a los hechos. Porque los primeros informes que llegaron a la policía eran solo la punta del iceberg. Poco a poco, se fue destapando una tragedia con detalles cada vez más y más escalofriantes. 8 niños. Es que la cifra se te queda grabada, es devastadora. 8 vidas que apenas empezaban, con todo por delante, y que fueron arrebatadas de la forma más brutal que uno puede imaginar. Y aquí es donde la historia da un giro todavía más terrible si cabe. Esto se convierte en un filicidio masivo, porque 7 de los 8 niños asesinados eran sus propios hijos, el 8º, su sobrino. Y por si fuera poco, su esposa y la madre de su sobrino, gravemente heridas. El asesino no era un extraño que entró en la casa, era el padre. Es que es muy difícil de procesar. Para intentar entender cómo se pudo llegar a este punto, es fundamental que reconstruyamos el orden de los hechos, porque lo que parece que empezó como una discusión de pareja, en cuestión de minutos escaló a una matanza en 2 sitios distintos. La secuencia es aterradora, sobre todo por lo rápido que ocurre todo y la determinación que demuestra. A ver, poco después de las 6 de la mañana, le dispara a su mujer. Inmediatamente después, coge el coche, va a otra casa, muy cerca, donde estaban los niños, y abre fuego contra ellos. Y ya, para rematar, roba un vehículo para intentar escapar. Y la investigación policial desveló en detalle que añade una capa de crueldad que es casi inconcebible. La mayoría de los niños fueron asesinados mientras dormían, en sus camas, completamente indefensos. Claro, ante un acto así, la pregunta es inevitable. ¿Quién era Shamar Elkins? ¿Qué se sabe del hombre que pudo cometer una atrocidad como esta? Pues el perfil que tenemos es complejo, está lleno de contradicciones. Era un hombre de 31 años, veterano de la Guardia Nacional, o sea, una persona entrenada para proteger, pero su vida personal se estaba viniendo abajo, en pleno proceso de un divorcio muy conflictivo. Y ojo, que ya tenía antecedentes por conducir borracho y por uso ilegal de armas. Y esta dualidad se veía muchísimo en sus redes sociales. Hacia afuera, Elkins proyectaba una imagen de padre devoto, un padre feliz. Tenía fotos en la iglesia, celebrando la Pascua, incluso una cita con su hija mayor poquísimos días antes de matarla. Pero la realidad, en privado, era un auténtico torbellino de problemas de salud mental y de conflictos personales muy graves. Es que esto es escalofriante. Apenas 10 días antes de la masacre, Elkins publicó esta especie de oración en su Facebook. Es un testimonio que te deja helado, porque demuestra que él mismo era consciente de la batalla que estaba librando por dentro. Le pedía a Dios que le ayudara a luchar contra la depresión, la ira y la ansiedad que sentía. Claro, con toda la información que tenemos ahora, a toro pasado, es inevitable preguntarse si esta tragedia se podría haber evitado. Es que había varias señales de alarma que, vistas ahora en retrospectiva, dibujan un camino bastante claro hacia el desastre. Totalmente, esto no fue un acto que surgiera de la nada. En 2016, una condena por conducir ebrio. En 2019, un arresto muy serio por disparar un arma cerca de un colegio. Y ya días antes del ataque, la confesión a su propia madre de que tenía pensamientos suicidas. La escalada es clarísima. Y su padrastro recordó estas palabras que se las dijo el propio Elkins. Hay personas que no se recuperan de sus demonios. Una frase que ahora, claro, resuena como una premonición, casi como una declaración de que sentía que estaba perdiendo esa batalla. Después de cometer la masacre, la historia no termina ahí. De hecho, empieza una huida desesperada que le llevaría a una confrontación final con la policía. Exacto. Elkins robó un coche para escapar, y eso provocó una persecución a toda velocidad. La huida lo llevó fuera de la ciudad, hasta una zona cercana que se llama la parroquia de Bossier, con toda la policía pisándole los talones. Y la persecución, al final, acabó en un enfrentamiento. Cuando consiguieron interceptarlo, Elkins fue abatido por los agentes, poniendo un punto final muy violento a su propia vida, después de haber acabado con la de 8 niños.
Pero, ¿y ahora qué? ¿Cómo una comunidad entera procesa algo así? Las autoridades lo describieron como un acto de pura maldad. Es una frase que intenta ponerle nombre a lo que es incomprensible, mientras la ciudad entera luchaba por asimilar las consecuencias. Mirad, para que nos hagamos una idea del impacto brutal que tuvo esto, solo hay que ver las cifras. En una sola noche, este único acto de violencia hizo que se duplicara con creces el número total de homicidios que Shreveport había tenido en todo el año. El impacto en la ciudad fue sísmico. Y este caso, por desgracia, no es una anomalía en cuanto a su origen. Según las autoridades locales, más del 30% de los asesinatos en la ciudad están relacionados con la violencia doméstica. Esto lo que pone sobre la mesa es un problema sistémico mucho más grande y que a menudo es invisible. Y todo esto nos lleva a la pregunta final, ¿no? La que se queda flotando en el aire después de conocer todos los detalles. Con todo lo que sabemos ahora, con todas esas señales previas, ¿cuántas advertencias hacen falta para que la sociedad actúe y se pueda evitar una tragedia así? Es una pregunta muy difícil. En fin, gracias por acompañarnos en este análisis tan duro en Misterio Eterno. Para que estas historias no se olviden y podamos aprender de ellas, os animamos a seguirnos en nuestras redes sociales, a suscribiros al canal y a compartir este programa. Porque aunque los hechos a veces se aclaren, siempre hay preguntas que perduran. Y el misterio siempre será eterno. Hasta la próxima.